seguimos aquí hablando de Capilla del Monte, del viaje más reciente que hice, tomando fotos, y íbamos por el día 4, que es hablando un poco de El Paraíso y el Paso del Indio. Si no estás si estás llegando en este momento, te invito a que veas estos dos episodios. Están muy, muy, muy interesantes. O al menos a mí me gustó un montón todas las naturalezas que vi en ambos. Y hoy voy a hablar de El Paraíso. Bueno, dije, vamos a hablar porque vamos a tener conversaciones con ChatGPT, un gran aliado para mi divagación. Es muy interesante, de la nada, tener charlas también filosóficas de cualquier tema con estas inteligencias artificiales. Haciendo un montón. Que nada, en los episodios anteriores hablo de Uritorco y de esta otra aventura, del zapato y el dique. Muy lindos son los diques, y hoy vamos a hablar de El Paraíso. El Paraíso es el lugar al que se llega. Déjame mostrar el mapa. Me gusta mucho. Bueno, no me gusta mucho porque soy malo con los mapas, pero justamente como soy malo con los mapas y como que viajo bastante o trato de viajar bastante, me tengo que volver más bueno en entender bien los mapas, digamos. Así que siento que me está yendo mejor y me gusta mucho los mapas a veces. So, ok. Ay, Dios mío. Ajá. Aquí está Capilla del Monte. Bien. En los episodios anteriores vimos el camino acá para llegar al dique. Este es el dique que se ve. Y antes, para llegar a esa parte del dique, pasamos por todas estas montañas, que aquí está el zapato, el icónico zapato. Eso lo verás en el episodio 2 anterior. No sé por qué dije 2, si es día 2, no episodio 2. Me entendieron. Eh, está, están cerca, están paralelas como ven. Puedes agarrar este camino y llegas a la altura del dique, o tomar este otro camino, acá es donde se divide, y más bien verlo desde abajo. Verlo desde abajo también es imponente. De hecho, me gusta un montón que cómo se ve acá la representación de, mira, aquí literalmente hay una curva dique sobre la cual la gente puede caminar incluso. Y desde acá es que se ve. Entonces nosotros hoy, en el día 4 de este viaje, caminé por acá. No sé por qué estoy haciendo como que el itinerario primero, pero caminé por acá, luego todo el regreso hasta parte central de Capilla del Monte, y de ahí nos fuimos hacia el Paso del Indio, que es esta otra de esta acá. Es todo un recorrido aquí también muy lindo en el que puedes hacer, eh, bueno, en realidad todo este camino de tierra lo hicimos en taxi, porque bueno, estábamos muy cansados, pero a la vuelta sí lo hicimos a pie, y eh, está muy genial también por la cantidad de cosas que se pueden ver. Y bueno, una vez que estás aquí en esta reserva, tienes un camino hacia el Paso del Indio, que es un paso muy, muy estrecho por el cual los indios come chingones de vuelta, que era la tribu originaria de estas zonas, antes de ser masacradas. Más adelante me contaron un poco la historia en otros tours, así que la contaré más adelante. Pero bueno, nada, un paso por el cual esos dos indios pasaban. Son dos rocas muy, muy grandes e imponentes y tienen un pequeño paso bien estrecho, que a mí me dio un poco de claustrofobia, spoiler alert. Y acá tienes un camino bien lindo que es alrededor de los dos ríos. Creo que quizás se ven los ríos. Bueno, no, pero lo vamos a ver en fotos más adelante. Antes de empezar igual con las fotos, tengo esta dinámica de que le pregunto cosas a ChatGPT que me interesan, y para hablar un poco también de mi vida, no sé, me gusta. Hoy fui al doctor, al médico, a hacer estudios generales, chequeos generales anuales, y me surgieron un par de preguntas, tipo literal, ¿cómo funcionan? ¿Cuál es la física detrás? Me da risa que tenía la pregunta y la formulaba, pero me paré para escribirla. El punto es que sí, esta pregunta, ¿cómo funcionan? ¿Cuál es la física detrás de los medidores de presión? Perdón, sanguínea. O sea, me da curiosidad saber, entiendo el concepto de que le estamos aplicando presión a través de aire o a través de alguna otra fuente a,
a ese aparato que te ponen acá para medirte la presión, pero lo que me llama la atención es, sabiendo que estamos ejerciendo esa presión, ¿cuál es el indicativo que nos dice a qué presión está corriendo la sangre solo por aplicar una presión externa? Quiero saber cómo funciona, qué hay detrás de esa fórmula. O quizás no fórmulas, pero como fue interesante. ¿Cómo que las represas? No, no, no. Ah, ok. Pasa que le cambié mucho el contexto. Aquí en esta pregunta primero estamos hablando de represas. Sorry, chat. En eso no es tanto, pero que las represas funcionan mediante captación. Sí. En cuanto a los medidores de presión sanguínea, estos funcionan midiendo la presión arterial, que es la presión emitida por la sangre contra las paredes de la arteria. Sí, sí, eso sabemos. Ok. Utiliza un manguito inflable que se coloca alrededor del brazo del paciente, que se infla y desinfla para medir la presión arterial. El manguito se infla hasta que se detiene temporalmente el flujo sanguíneo y luego se va desinflando gradualmente mientras se escucha con un estetoscopio la reaparición del flujo sanguíneo en la arteria. El medidor registra dos valores, la presión sistólica, que es la presión máxima. Okay. Medidores de presión sanguínea. Imágenes, más bien. No estoy entendiendo física, quiero diagramas, no sé cómo explicarme a veces con Google. A ver, no, creo que tenemos que más bien buscar aquí cómo funcionan los medidores de presión sanguínea. Ajá. Es Figo, ok, esto puede ser. A ver, no sé que se llamaba así, listo. Wikipedia. ¿Para qué chat GPT? Sí. Ok. Ok, o sea, como que también es necesario como ver el estetoscopio, o sea, es un conjunto de cosas. Supongo que estas preguntas, bueno, o sea, esta pregunta debería ser bien respondida, tipo un diagrama de cómo, cuál es la física detrás de lo que está pasando cuando tienes una presión en el brazo, cuál es la presión de la arteria, cómo está fluyendo. Me parece que podría ser muy interesante verlo así, pero imagino que estas cosas también son como, bueno, eh, tienes que literal estudiar el tema para poder entender todos estos detraces. Todos sabemos cómo usar estos aparatos, pero la física detrás de cómo una presión que está viendo este manómetro se compara a la presión de la arteria es lo curioso. En fin, caminamos por, en vez del dique, el cajón esta vez, vemos el parador del paraíso, entonces voy a empezar dando esas fotos que, como siempre, yo arranco en... Ok, esto es justamente un árbol que estaba delante del hostel en el que me estaba quedando. Y aquí se ve un poco, bueno, de nuevo hablando del centro de Capilla del Monte, que es muy, muy lindo, muy pintoresco. Este día del paraíso, el día arrancó con sol, arrancó bien lindo, arrancó no nublado, bien iluminado también, pero con el tiempo se fue poniendo nublado. De hecho, casi todos los días se fue poniendo nublado. Todo. Ah, no, ya va, antes de mostrar, estas flores están hermosas igual, pero tenía con Google Maps, con ChatGPT, háblame de la vitamina B12. Eso me parece súper interesante. A mí también, mientras tuve estos chequeos médicos, mi nivel de vitamina B12 está bien. Y yo, la verdad, no me inyecto ni ingiero vitamina B12, digamos, hecha en farmacia o químicamente hablando. Y tenía entendido a través de mitos que la vitamina B12 es algo que le falta a todos los vegetarianos y veganos y veganas y vegetarianos y todo. Porque es una vitamina que se encuentra naturalmente en las carnes nada más. Entonces siempre te decían que es muy importante que tengas ese suplemento a través de una inyección, a través de pastillas. Inyección era como la más eficiente para transmitir la mayor cantidad de vitamina B12 que sí necesita el cuerpo. Entonces, esa era una de las cosas que siempre me preocupaba, pero no, porque no me pongo esas inyecciones, pero al parecer mi cuerpo tiene vitamina B12, entonces háblame de la vitamina B12, chat. Quiero saber cosas naturales. Claro, la vitamina B12 también conocida como
cobalamina. No voy a leer, digo, no voy a leer en voz alta, bueno, sí, leamos en voz alta. Todas aquí indecisiones. A ver. Es una vitamina esencial para el buen funcionamiento del organismo humano. Se encuentra naturalmente en alimentos de origen animal, como carnes, pescados. Ah, listo, ya está. Esta parte no la sabía. Para mí siempre me lo decían como que eran carnes y pescados. Yo, como soy vegetariano, si como huevos y lácteos, digo, no, no es lo que más como. De verdad, trato de disminuir un montón el consumo de estos dos. Pero los quesos me gustan muchísimo. Es lo que no estoy dispuesto a sacrificar porque me gustan muchísimo los quesos. Así que una de las cosas que a veces hago, que bueno, es cuando viajo, es tratar de apoyar eh, quesos artesanales, tipo usualmente quesos de cabra. No es la mejor opción, obviamente, pero me hace sentir bien y aparte es muy rico, es una muy buena experiencia cultural. Pero el punto es que, claro, yo no como mucho huevo ni lácteos, pero sí, un poco, entonces claro, eso tiene sentido que tenga mis niveles de vitamina B12 un point. Creo que ya se me resolvió la duda con la doctora también estábamos hablando y ella dice que también el mito se da porque mucha gente vegetariana solo come harinas y al comer, o sea, comen muchas cosas con harinas en general. No es que solo comen las harinas, pero es como que sustituye todo el resto de sus dietas y ahí es donde van a haber deficiencias de nutrientes y por eso a esa gente le suele faltar vitamina B12. Esto fue lo que ella me compartió, pero claro, si los huevos y lácteos tienen que la vitamina B12 es importante para la formación de glóbulos rojos, que con razón es tan importante, el mantenimiento del sistema nervioso y la síntesis de ADN. Digo vivo por el huevo y los lácteos. También está implicado en el metabolismo de los ácidos grasos y los aminoácidos. Ok, ¿cuál es la composición A ver, ¿qué más decía acá? La falta de vitamina puede producir anemia, problemas neurológicos, fatiga, debilidad y pérdida del apetito, entre otros síntomas. Las personas que siguen una dieta vegana o vegetariana estricta, con razón esta, que no consumen productos animales, tienen un mayor riesgo de sufrir deficiencias de vitamina B12. Claro, eso también tiene sentido. O sea, una persona que muy, muy estrictamente es vegana, sí o sí tiene que eh, inyectarse vitamina B12 porque no la está recibiendo desde ningún lugar. Ahora sí tiene sentido mi respuesta, mi pregunta, y por esta razón se recomienda que las personas que siguen una dieta vegana tomen suplementos vitaminas 100%. Bueno, bueno, que reciben suficiente cantidad. También se recomienda. Ok, 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 me he puesto a pensar un poco. A ver, el vitamina B12 es una vitamina compleja y su composición química es bastante compleja también. Creo que me dijiste lo mismo. La cobalamina, que es el compuesto activo de la vitamina B12, es una molécula grande y compleja que contiene cobalto en su estructura. ¡Wow! ¡Qué locura! El cobalto es algo muy, muy de la química inorgánica y que esté compuesto en una molécula orgánica es locura. A ver, se compone de una cadena de 8 átomos de carbono llamada cornina, un átomo de cobalto en su centro. O sea, el cobalto está en el centro y tiene grupos de metilo, amida y ribosa. Claro, es muy, muy compleja como debe tener. Sí, o sea, yo recuerdo en la química orgánica cuando se daban un chorro así gigante que es casi que un dibujo y eso tiene un nombre científico, es una locura. Porque tiene muchos grupos radicales unidos en ciertas cadenas, imagino. La Ciona Cabal. Qué loco. Bueno, ya ¿ven? ChatGPT me ayuda a mis divagaciones. Divagué un poco. Aquí vamos entonces con las flores de vuelta. Estas flores están lindísimas. Eh, de hecho, las flores también tomé por primera vez fue el día anterior. Pueden repetir otro episodio. Y esta vez me atreví a entrar a la casa. Estaba abierta. Me asomé a ver si podía tocar el timbre, hablar con alguien, a ver si me dejaban, pero no había nadie, así que me acerqué muy rápido a las plantas, a las flores, pues, y las tomé y me fui. Invadiendo propiedades privadas aquí desde 1994. Pero bueno, nada, son lindas flores, me gustan mucho los pétalos y los pliegues que genera. Siento que cuando uno hace zooms en estos lugares, empiezas a ver como otras fotos distintas eh, que son usualmente las que quiero captar, solo que con la cámara tengo limitaciones de zoom óptico.
Y poco a poco nada, nos acercamos lo más que podamos y después cortar un poco lugares, si es que queda bien o no, para que se vea solo la parte, centre mucho en todo esto como el componente principal de la foto sin ruidos externos. Como que solo enfocarnos en estos pliegues, estos pétalos, estas curvas. Bueno, igual que ayer, también hicimos este camino porque, como les mostré en el mapa, es el mismo hasta cierto punto. Y ya en este punto estamos dividiéndonos de caminos, separándonos. Me gusta mucho esta contraposición de dos elementos en el que uno es muy puntual, es muy chiquito en comparación al otro, pero está enfocado en este y se ve esa dualidad entre el enfoque y aparte la lejanía de cada objeto. Enfoques y tamaños, es muy, muy interesante. Tomé la foto también contraria, en la que el enfoque estaba en esta flor y esto desenfocado, pero como esto es tan puntual, no se sentía una diferencia real, no se sentía como que esto era una parte de la foto, sino que era solo esta flor. Me gusta que haya como esta dualidad entre estos dos elementos. Entonces, por eso me decidí más por esta, solo también dándoles a entender un poco todo mi proceso artístico a veces. Y voy a parar un momento esto por una falla. Volviendo después de una pausa técnica que terminó siendo cena también. Volvemos aquí a estas lindas flores. Al comienzo siempre del día, como que las primeras fotos son muy de práctica, de entrenar un poco el ojo, ir viendo pequeños detalles y poco a poco afinas hasta encontrarte con maravillas y ahí sí ya hacer muy muy buenas fotos. Pero al comienzo es como muy de calentamiento quizás, yo lo veo así, como que nunca las primeras fotos son tan buenas, a menos que pasen cosas muy muy lindas. Esta por ejemplo tiene buenos elementos, me gusta como hay bastantes elementos en la foto, está solo esta flor muy al ras del piso, está al lado de una estructura de cactus. Me gusta mucho esa dualidad de flores cactus, son cosas tan contrarias en sí mismas, como que el cactus es muy de fuerza, es robusto, es rugoso, tiene espinas, mientras que la flor es algo mucho más delicado. Entonces esas dos estructuras jugando juntas me gusta mucho. Esto también se puede ver en los diferentes elementos que hay, también en otras flores en el piso. Me atrajo un montón. Me gustan estas cosas que se forman en los cactus. Creo que son las frutas que dan y las que se pueden comer, si mal no recuerdo, por... ¿cómo se llama? Tunas. Es lo que estaba pensando. Eh, pero pensé que era algo muy regional, pensé que era algo muy de Córdoba, pero no, al parecer se les llama así. Ah, no, ok. Y dependiendo de la región. Jeje. Son una fuente de alimentos en muchas partes del mundo y fuente de medicina también. Tiene una piel gruesa y espinosa que hay que pelar antes de comer. El interior de la fruta es suave y jugoso, con una textura similar a la sandía o melón. ¡Ey! Son interesantes, no las he probado y ahora que leo esto me llama mucho más la atención. Puede ser color rojo, naranja o amarillo, dependiendo de la variedad del cactus. Las zonas son ricas en fibra, vitaminas y minerales. También contienen antioxidantes. ¡Wow! Antiinflamatorias y antidiabéticas. Bueno, esto está genial porque siento que soy como una etapa quizás medio hipocondríaca al ir como a hacerme estudios y ver cómo está mi cuerpo y todo esto, justamente porque tengo algunos antecedentes familiares de enfermedades. No sé si esto va en relación a lo que está pasando con el episodio, pero el hecho de que sea antidiabética me llama mucho la atención. Tuve un abuelo diabético y bueno, por probabilidades y por cómo funciona la genética, es algo que me tiene siempre pendiente, siempre atento a cuidar el azúcar. A ver, entonces, que este fruto que aparte viene de una planta que me llama tanto la atención, sea antidiabético, está genial. Ahorita los cactus son antidiabéticos en el sentido de que no les gustan los diabéticos, tipo, si un diabético se la come, no sé, el cactus en la tuna genera un sistema de defensa y no sé, lo puya desde adentro. Eh,
pero bueno, no, antidiabético y me imagino lo que todos imaginamos. Ok, estas fotos me gustan, que en estos pequeños charcos, uno se refleja lo que está pasando acá que no podemos ver, en este caso es solo un mástil más en el camino, pero también que son como distintas estructuras circulares haciendo un caminito. Entonces, ese caminito que está formando es el que va revelando poco a poco el mástil. Ok. Esta casa nos llamó mucho la atención por su forma, es bien peculiar. Está interesante. Y nos quedamos un rato. Ah, bueno, aquí tengo la historia, una de las historias más trancadas del viaje, o sea, de las cosas que es como, ¿cómo coño me pasó esto? Tipo, ¿cómo uno reacciona a algo tan... Y, o sea, estaba extraño, pero volviendo un poco al mapa, nosotros llegamos aquí al paraíso, ¿verdad? Todo este camino, como pueden ver, tiene algunas casitas, algunas zonas en las que la gente vive, es todo muy modesto, pequeñas casitas, algunos kioscos, y ya mientras más cerca se es, como por ejemplo a esta altura creo que era, hay una casa un poco marginada, o sea, muy a- a la orilla del camino, ya muy solitaria, y también se ve que era de bajos recursos, digamos, a un terreno bien descuidado, y estábamos pasándole al lado de eso, y a mí me llama la atención este cactus, me parece que bueno, todos los cactus en general me llaman la atención, pero este me llamó mucho. Creo que quizás por la geometría y el orden de sus espinas, parecía muy ordenado, me gustó. Y bueno, el hecho también de que tenga flores es siempre algo a lo que va a llamar mi atención, ese contraste de vuelta. Flores es muy interesante. Y me fui acercando poco a poco a detallar más este cactus. En algún momento, no tengo fotos de esto, pero eh, justamente por el susto que pasamos, en algún momento de esa casa se acerca un niño bien chiquito a hablarnos y el niño mientras se acerca va diciendo como que raya, raya, raya o algo similar, raya, raya. Eh, Cintia, la chica con la que estaba amiga del hostel, le entendió como si él se llama Brian y eso es lo que le estaba preguntando, pero como el chamito, el chabón pequeño se estaba acercando, el pibe se estaba acercando era al cactus, eh, yo entendí que lo que se estaba refiriendo como rayas, que quizás era el nombre de su cactus, el nombre que le puso al cactus. Y ahí le pregunto como que, no, ¿te refieres a que raya es el cactus? Me dice que sí, pero en una forma como solo asintiendo. Y ahí de la nada se para al lado del cactus, creo que incluso este mismo que fotografía acá, y con un cuchillo en la mano empieza a cortar una de las espinas. A este punto yo me quedé sorprendido como que cómo este niño se acercó tanto a nosotros y yo en ningún momento me di cuenta que tenía un cuchillo en la mano. Nadie se dio cuenta que tenía un cuchillo en la mano. Pero bueno, empezó a cortar, fueron las espinas nada más y en ese momento empezó a balbucear, no sabíamos bien qué estaba diciendo y cuando se separa el cactus y entra al camino que se ve acá, que bueno, esto pasó mucho antes, pero bueno, cuando pasa de esta parte de monte al camino, se va acercando a nosotros con el cuchillo en la mano, así mientras el filo estaba apuntando a nosotros. Y se fue acercando, nos seguía el paso, obviamente uno empieza a medio acelerar el paso porque claramente es algo peligroso, y mientras uno le iba diciendo como que no, niño, baja eso, es peligroso, yo lo hice todo como con firmeza y postura, pero bueno, el niño seguía corriendo y acercándose y de la nada cayó como un hermanito. Bueno, imagino que fue un hermanito, puede ser un primo, lo que sea. Pero era un niño más pequeño que estaba habitando con él esa situación. Y tenía como una herida acá en la frente, un roto. Era un poquito igual, como que estaba muy rota la cabeza, pero tenía una herida, con clara sangre. Y también tenía un cuchillo en la mano del niño. Se ve que quizás estuvieron jugando muy mal, sin supervisión de padres, ellos dos con el cuchillo, y se hirió o cualquier suposición, pero el punto es que también nos empezó a seguir con el cuchillo, o sea, ya eran dos niños a los Chucky siguiéndonos con unos cuchillos, fue muy loco, hasta que en algún punto el niño como que el primero que se nos acercó, con el que tuvimos más contacto, como que hace el gesto para lanzar el cuchillo y lo lanza,
hacia nosotros, imagino, pero como, bueno, el niño le salió mal el tiro y no nos impactó, no nos cayó. Yo todas estas estaba como que avanzando, pero sin perderle la mirada para ver si en algún momento teníamos que controlarlo o algo, tener que agarrarlo porque ya es una amenaza directa, o sea, es un cuchillo. Es increíble, a mí me puso a pensar mucho en estos contextos en los que gente vive con padres ausentes o sin falta de una figura que te explique el que está bien y el que está mal. Por ejemplo, en este caso, que unos niños reaccionen así es justamente falta de directriz de sus padres. O sea, son cuchillos, es algo bien peligroso. Cuchillo no debería estar al alcance de un niño menos. Y nada, fue una historia muy loca. Uno mientras hacía este camino para ya llegar más cerca del paraíso, es muy curioso que el lugar al que vamos se llame paraíso y para llegar al paraíso hayamos pasado por una situación tan contraria a lo que es un paraíso y algo que más gente pone en perspectiva y en dimensión como las distintas realidades que pueden haber en un mismo lugar. O sea, es muy loco que unos niños hayan reaccionado de esa forma. Tipo, yo nunca hubiese reaccionado así. Y es algo que también te pone en perspectiva las distintas formas de crianza y cómo impactan en uno. Está muy loco. O sea, me persiguieron unos niños con unos cuchillos. Yo imagino que no había una intención de herir, aunque ya esto es una imaginación, es solo para no sé, ver el hecho como lo más divertido posible desde la visión de sus niños, que no dimensionaron cuál era el problema, pero nada, está fuerte. Y luego hablando con Cintia de esta escena, de lo que pasamos, como que fue muy loco, ella me comenta que ya ella llevaba escuchando varias veces desde la casa como que gritos, al parecer eh, habrá estado pasando alguna pelea o algo dentro de la casa. Yo la verdad no estuve muy atento porque estaba muy en la mía concentrado en los cactuses. Ustedes solo pueden ver aquí 4 fotos del cactus, pero me acerqué un montón, tomé varios ángulos. Estas son las que más me gustaron. El punto es que estaba como que muy sumergido en mis fotos de cactus. Yo entré en escena cuando ya el niño estaba acercándose con un cuchillo. Pero sí tengo leves recuerdos de esos gritos desde las casas. Entonces eso suma un montón al entendimiento del contexto que están viviendo estos niños, que es bien lamentable y fuerte, chimbo. O sea, como que es un bajón identificar que el problema de ellos y cómo lo están viviendo eh, escapa un poco de lo que es su voluntad o que deciden hacer. Es como muy difícil situaciones. Eh, bueno, más cactuses. A ver, de esta sé que me acerqué y lo que me atrajo de esta escena es las distintas tonalidades de las plantas que están acompañando a este pequeño valle. eh, y las flores, los contrastes de los colores, que tengan unos verdes claros, luego un poquito de amarillo, los rojos, luego em, estas plantas también en turquesa. Me gusta mucho cuando hay contrastes de distintos colores dentro de la naturaleza, es lo que siento que le da un tinte de esto es distinto, es diferente. Y bueno, nos quedamos acá un poco. Ahí va Cintia bajando. Gracias por la paciencia que a veces me tienen mientras uno se queda tomando fotos en un lugar por minutos. Esto es, claro, un gran aplauso a toda la gente que me ha tenido paciencia en esos momentos. Es muy cool volver a ver una gran montaña en el horizonte, en el fondo. Esto es algo a lo que yo estaba acostumbrado en Venezuela. Yo vivía en Caracas y Caracas, fotos, si uno busca, vas a ver que el Ávila es algo que está constantemente y es una gran ciudad que tiene esta gran montaña de, de fondo prácticamente. Es el punto de referencia fijo que tenemos. Casi de todos los lugares de la ciudad se puede ver por lo grande e imponente que es. Y de hecho es un poquito más grande que el Cerro Uritorco, como ya mencioné en el primer día de Capilla del Monte, el episodio, hace 2 episodios atrás. Este,
Entonces, nada, el volver a, como la vida tiene un poquito más altura sobre el nivel del mar que el Cerro Uritorco, son como unos 200 metros más, eh, igual se equipara al tipo de montaña que es bien visible en el aire. ¿Eran 200 metros más? Sí, creo. 1900, sí, 200 metros más. Ah, a ver, ¿qué más? Tú- Me gustan también, bueno, la cantidad de texturas y pliegues que muestran estas rocas. Eso muestra todos los procesos de erosión que han pasado y son increíbles. Me hace pensar justamente en su formación. Eh, ¿Cómo se formaron las sierras de Córdoba? Digo sierras chicas porque en uno de los tours que hicimos nos comentaron que de hecho el Cerro Uritorco es el cerro más alto de las sierras chicas de Córdoba. Hay como creo que dos niveles más de sierras, están las sierras grandes y las medianas. No sé si se llaman sierras medianas o medias sierras o lo que sea, pero sé que hay como esos dos niveles. Entonces, ¿cómo se formaron las sierras chicas de Córdoba, Argentina? Estos procesos geológicos me gustan bastante, así que las sierras chicas de Córdoba, Argentina, son una cadena montañosa que se extiende de norte a sur, ubicada al este de la ciudad de Córdoba. Estas sierras son el resultado de una serie de procesos geológicos que tuvieron lugar hace millones de años, a lo largo de millones de años. Genial. Hace unos 500 millones de años, la zona de las Sierras Chicas se encontraba bajo el agua del océano. Esto es una de las cosas que me parecen más increíbles, como que tenemos creo que la fosa de las Marianas es como la más profunda, pero en algún momento quizás eso no estuvo. Esto no lo sé, pues, pero imaginarse este tipo de cosas, formaciones geológicas que vemos a simple vista, ¿cuántas veces no estuvieron siendo sumergidas? Por ejemplo, esto. La zona de las Sierras Chicas se encontraba lejos debajo del agua del océano, donde se acumuló una capa gruesa de sedimentos marinos. Con el tiempo, esos sedimentos fueron comprimidos y plegados por la actividad tectónica, lo que llevó a la formación de las montañas. Posteriormente, durante la era Mesozoica, hace unos 250 millones de años, la región experimentó una intensa actividad volcánica que generó la emisión de magma y formación de numerosos conos volcánicos. Esto contribuyó a dar forma a la topografía actual de la región. En ese sentido, hay muchos picos, que creo que es lo que se refiere aquí con conos volcánicos. Hay muchos picos en ciertas partes de las sierras. Nosotros más bien pensábamos que justamente esos picos le daba el nombre de sierra por lo que tiene una sierra de cortar, como un serrucho. En los últimos millones de años, la erosión causada por los ríos y la acción del viento, esa era la pregunta que tenía, si fue la erosión que estamos viendo actualmente en estas fotos, se debe a ríos o a viento, y al parecer es a ambas cosas, creando paisajes escarpados y valles profundos, hermosos valles. Hoy en día las sierras chicas son una importante atracción turística en la provincia de Córdoba con sus hermosos paisajes, y sigamos. Bueno, ya sabemos que ríos y vientos habrán formado todos estos valles, ambos interactuando en esa erosión. Del Cerro Uritorco a lo lejos, me gusta mucho cómo se ve estas caídas como a su falda, a la falda de la montaña es lo que se le llama a estas caídas, ya en su falda, pues en la parte más baja, eh, se ve muy cool esas curvas de bajada. Y aparte le da movimiento a la foto, como que la curva está acá, 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 acá. Está cool eso. A ver. Aquí, esto ya es llegando al paraíso. Esta es la entrada, el cómo se ve. Hacia acá ya puedes ver cómo también se empieza a ver un poco el dique en el que estuvimos ayer arriba. Las nubes ya empezaron a venir. Como que el día estuvo muy, muy nublado en general. Como verán, no hubo tanto momento de buena, buena luz. O sea, las nubes siempre estuvieron ahí. Pero de vuelta es parte de la experiencia, es parte de ver el lugar en sus distintos colores, tonos y formas. A ver, eh, ovejitas. A mí me encanta fotografiar ovejas, como que siento una especie no sé, me gustan. Siento que es como un animal medio hipster de los animales de la granja,
animales naranjas solemos pensar siempre en caballo, vaca y cochino, son los principales. Por eso siento que la oveja es como el animal hipster de ese grupo de granjas y me encanta verlas, me encanta verlas. Ovejas, cabras, carneros, ese tipo creo que se llama ovidos o algo, o algo así. ¿Qué, qué clasificación taxonómica las ovejas? Este es un podcast nerd y de fotos. Como que muestro fotos, hablo de fotos y al mismo tiempo tengo ovis. Ah, Bovidae, así es como se llama eso. La oveja pertenece al reino Animalia, filo, bla, 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 orden Artiodactyla. Familia Bovidae, Capri, Ovis. El género que estaba pensando. Y Ovis Aries, qué interesante. Aries, quizás por eso también siento una especie de conexión con estos animales hipsters. Yo soy Aries, signo Sol, signo solar, también está haciendo lunar y ascendente. Pero estos no los voy a revelar todavía. Aunque creo que yo una vez los revelé en uno de los otros episodios, así que pueden, pueden explorarlos. Se hacía el duro, nada, X. Tengo ascendente en Acuario y Luna en Piscis. Estoy muy, muy identificado con estas cosas, a pesar de lo turbulentas que pueden ser. Pero bueno, sigamos a las fotos. Algo que me gusta mucho también de este paisaje, antes de llegar al paredón, antes de llegar al dique, es los sauces llorones que tiene. Tiene muchísimos. em, y me gusta cómo se ve en este reflejo. Este, También está cerca de esta planta que ya vimos también en otras fotos, porque la naturaleza se repite un poco, que es la que tiene eh, un poco de blanco atrás de la hoja en el reverso, mientras que en el frente tiene un verde más oscuro. O también nos vamos a preguntar cuál es el reverso y cuál es el frente. Es algo que quizás no exploré muy bien, pero por alguna razón me da a entender que la parte blanca es la del reverso de la hoja. Ta, ta, ta. Sí, me parece que es el reverso. Pero igual está interesante ver, tipo, cuando hay unas cosas que tienen, cuando hay cosas que tienen, las monedas que tienen dos caras, este, está muy interesante el entender esas dos posturas, como que se puede ver o desde esta o desde la otra cara. Por eso está bueno dudar cuál es el reverso real de la hoja. Preguntas filosóficas que no vienen tanto al caso en esta. Y, a ver, estas buenas rocas. Este es el dique. El dique, la verdad, me parece una obra de ingeniería increíble. Está llena de estructuras que te hacen pensar como qué loco cómo eso está funcionando. Y sí, me llamó mucho la atención la ingeniería detrás. Aquí hay un poquito de fotos de eso. Justamente como había llovido los días anteriores, en el dique habían cerrado este paso de agua y estaban más bien recolectando agua. Creo que fue lo que nos dijeron en la entrada. Por eso esto no estaba saliendo con tanta potencia como suele salir. Si uno busca fotos de este lugar, el paraíso en Capilla del Monte, vas a ver que el agua sale por montón y genera efectos de arcoíris muy lindos, que creo que más adelante vamos a ver uno. Eh, pero muy sutil. Entonces, uno puede estar por acá viendo las... Me da mucha curiosidad. Había pensado que las fotos hacia la estructura de arriba las había tomado más, pero me enfoqué mucho en los planos de abajo. Creo que también cuentan una muy, muy interesante historia, porque no hay cielo. Estamos acostumbrados a ver cielo en fotos de paisajes. Eh, Eso creo que le da algo interesante. Pero sí se nota que me enfoqué mucho más en estas partes centrales. No levanté mucho la mirada y eso es algo que quizás no estaba tan consciente. Ahorita, o sea, sí tomé fotos hacia arriba porque siempre me gusta explorar todas las miradas, pero aquí claramente me gustó algo más frontal, más de lo que estamos viendo al ras. O explorar también hacia abajo porque un reflejo siempre es interesante. Tututum. Pero no compuse mucho con el cielo y eso también es interesante. Imagino porque el día anterior fue que lo usé para componer con el cielo, ya estando desde arriba uno puede ver como que todo el valle de, de fondo
y es una naturaleza también maravillosa. A ver, me gustan mucho los reflejos, creo que por eso también me quedé aquí un rato haciendo estas fotos, porque genera estas simetrías que con un poco de edición pueden hacer que ambas cosas realcen bastante, realcen un montón. Y me pasa que ahora estoy muy consciente de que uso un montón, un montón, o sea, lo uso muchísimo. Entonces estoy como autocalibrándome ahí con, con ciertas muletillas. A ver, tas, tas, tas. En esta sí me gusta que el cielo se puso otra vez claro, se puso azul y da como esa sensación de ventana, eh, ventana a algo. Cortando esta parte para que no se vea más cielo, puede generar más esta impresión de que estás encerrado en una super cúpula y tienes esa gran ventana. Por lo menos eso me hace flechar un poco. Estás aquí, me gusta a veces poner a los humanos en fotos a pesar de que no tengan, bueno, no solo me gusta, sino que no tenía de otra, estaban caminando por ahí. Pero también es verdad que le da escala a toda esta super estructura, tanto montañosa como de dique. Y esa escala está muy buena de ver. A mí me gusta siempre escalar también los paisajes que me dan. Son dos ejemplos de escalas muy grandes, solo con ver este pedazo de roca versus esta escala ya es muchísimo. Así que sigamos. A ver, levantando aquí un poco la cámara. Ay, esta no me gustó, la verdad. La puedo borrar. Aquí se ve un arco iris porque salió un poco el sol. Entonces, esto pasa cuando hay más potencia, pasa mucho más. Se forman arcoíris más grandes y a lo largo de toda con todo el chorro de agua que están saliendo. Acá se ve que está muy pobre estos días. Fíjense como ya acá, con lo que hay, se pueden formar hasta dos arcoíris. Imagínense con más presión y más agua cayendo como rocío. Es una, es un, es algo que vale la pena ver, pero bueno, no tuve la dicha, pero sé que se forma y cuando vuelva esperamos tener más sol. A ver, ok, un poquito más del paraíso, ya que estamos volviendo, obviamente es muy lindo el dique, pero en este lugar, vamos a ver el mapa de vuelta, en este lugar, el paraíso, tenemos este lugar donde podemos llegar al dique y verlo, estar aquí con él, pero a este lado luego eh, tenemos más camino y a lo largo de un arroyo eh, también transitar un poco ahí. Fue lo que empezamos a hacer. Eh, Me gusta interactuar con la fauna que hay, a pesar de que, bueno, con los gansos sí hay que tener como un poquito de cuidado porque pueden ser agresivos o insistentes y se pueden quedar ahí bastante. Tienes que como también mostrar un poco de autoridad. Y, eh, pero, exacto, me gusta interactuar con ellos y fotografiar el cómo viven. Por ejemplo, esto me pareció súper interesante, que es cómo se despluman. O sea, este ganso que vemos aquí desplumándose no sé si tengo aquí una de las fotos, esta puede ser una, estaba con las plumas bien revoltosas por todo el cuerpo y poco a poco se las iba quitando y dejaba de estar. Se ve que eran plumas que estaban por mudar, que ya se estaban cayendo. Así que nada, está súper interesante. Eh, ok, árboles desde abajo siempre me gustan, sauce llorón. Tas, tas, tas. Tuvimos esta acompañante no sé si es gato o gata, no sé explorar esas partes en animales, pero no siguió gran parte del camino, lo cual es muy curioso porque yo siento que mi relación va más con los perros que con los gatos, no soy muy team gatos, a pesar de que puedo interactuar con los michis y si son tiernos y tranquilos, vamos bien, nos llevamos bien, pero siempre me sorprende cuando un gato me da atención. No sé si me dio atención a mí, probablemente no directamente, sino al conjunto, pero nos acompañó a lo largo de todo el camino y posó para varias fotos. Van a ver